Bien. Solamente quiero que me digan si están viendo el tablero. Sí, profe, se ve. Afirmativamente. O sea, ahora mismo el tablero está en blanco, ¿no? Vamos a proceder a lo que es la parte. Un momentito, aparentemente está dando dificultades. Ok. Capítulo 28. A ver por aquí. ¿Qué pasa? Ya nosotros hemos analizado como parte del parcial pasado de que cuando nosotros tenemos una batería conectada a una resistencia R, inmediatamente los electrones en forma de intensidad de corriente comienzan a circular en el circuito. Y que quien rige a este tipo de circuitos es la ley de Ohm, que establece que el voltaje es igual al producto de la intensidad de corriente por la resistencia. Pero ¿qué ocurre? Esa resistencia pudiera ser el resultado de un arreglo de resistencia. Vamos a suponer, yo en un circuito tengo un voltaje, pero en vez de tener una sola resistencia, tenemos un arreglo de resistencia. Bueno, de igual manera, no importa si yo tengo una sola resistencia o tengo un arreglo de varias, de igual manera, de la batería va a salir una intensidad de corriente a la que le denominamos intensidad de corriente total y total. Ahora, este arreglo que tenemos aquí es un arreglo en serie, porque los tres elementos, las tres resistencias están conectadas, una a continuación de la otra. Y cuando los elementos están conectados, uno a continuación del otro, a ese tipo de arreglo se le llama arreglo en serie o circuito en serie. Entonces aquí tenemos pues nosotros un circuito en el cual hay tres resistencias conectadas en serie. ¿Qué podemos decir nosotros de los circuitos en serie? Bueno, que cuando yo tengo un circuito en serie, la intensidad de corriente es constante. Entonces, la corriente que pasa por la resistencia 1 es igual a la corriente que pasa por la resistencia 2 y de igual manera a la corriente que pasa a la resistencia 3. Y si están conectadas a tu vez en serie con la batería, entonces también será igual a la corriente total. Y ya del circuito original, nosotros podemos irnos a un circuito en el cual solamente nos quedaría una sola resistencia y a esa resistencia es la que le denominamos o le llamamos resistencia equivalente. Y cuando se tiene un arreglo de resistencias equivalentes, resulta que esa resistencia equivalente se puede sacar sumando de manera normal las diversas resistencias que estén conectados en serie. Mírese que es lo contrario a lo que ocurría con los circuitos con capacitores. Cuando teníamos capacitores en paralelo era que se sumaba de manera normal, pues acá cuando se tienen las resistencias en serie es que se suma de manera normal. Esa es la primera diferencia pues que tenemos entre un circuito con capacitores y un circuito con resistencia para que vayamos visualizando pues qué cambia en un caso y en el otro. Además, ya sabemos que acá lo que está circulando no es carga, sino corriente eléctrica, intensidad de corriente. Claro, nosotros podemos trabajar con las mismas fórmulas que ya tenemos, potencia igual a V por I,
potencia es igual a I cuadrado por R, potencia es igual a V cuadrado por R. O sea que las mismas fórmulas que nosotros trabajamos en el capítulo 27, también pues la vamos a poder aplicar en el capítulo 28. Solamente que ahora, en vez de una sola resistencia, vamos a tener un arreglo de resistencia que puede ser serie, como el que acabo de hacer, puede ser paralelo, que vamos a ver. Bueno, aquí hay que destacar también que el voltaje total de la batería se va a dividir entre las diferentes resistencias. Si hay tres resistencias en serie, el voltaje total, una parte estará en la resistencia 1, una parte estará en la resistencia 2 y otra parte estará en la resistencia 3. Entonces, corriente constante, pero el voltaje cambia, se divide. El otro tipo de arreglo es cuando las resistencias se conectan en paralelo. Al yo tener un arreglo en paralelo, ocurre lo que ocurría con los capacitores. Va a llegar el momento en que para llegar a cada una de las resistencias hay que utilizar un camino diferente en cada caso. O sea, aquí el camino que yo utilizo para llegar a R1 es un camino totalmente diferente al que uso para llegar a R2 y de igual manera diferente para llegar al resistor número 3. Entonces, cuando eso, porque miren, yo agarro por aquí, salgo de la batería, salgo del voltaje de la batería y para llegar a R1 tengo que usar un camino. Para ir hacia R2 uso otro camino. Para llegar a R3 utilizo otro camino. No así cuando está en serie. Cuando yo salgo de la batería, el mismo camino que escojo para pasar por R1 pasa por R2 y pasa por R3. Un solo camino. Eso es serie. Diferentes caminos, paralelo. Ya nosotros aquí vamos a ir definiendo algunos puntos. Por ejemplo, este punto en que se da la unión de varios alambres, por ejemplo, aquí hay un alambre que llega a este punto, vamos a llamar ese punto punto A, y de ahí un alambre sale para R1 y un alambre sale para la derecha. A ese punto nosotros le vamos a llamar nodo. Es un lugar en el circuito, en el que se da la unión de 3 o más alambres. ¿Ok? Un momentito mientras vuelve y se me fue el tablero. Vamos a ver si llega. Espero que no se me haya ido la internet aquí en la casa. Bien, entonces tenemos que ese lugar se llama nodo. En el nodo se unen 3 o más alambres. Aquí está. Entonces aquí tenemos otro nodo, porque ahí también hay la unión de 3 o más alambres. Aquí abajo también hay otro nodo, aquí también hay otro nodo. Son lugares del circuito donde se da la unión de 3 o más alambres. Lo cual no ocurre en los circuitos serios. En los circuitos serios no hay nodo. Ahora, ¿qué pasa con los circuitos en paralelo? Bueno, en paralelo, el voltaje es constante. O sea, el voltaje de la resistencia 1 es igual al voltaje de la resistencia 2. Y si a su vez están en paralelo con la batería, pues entonces tenemos que también es igual al voltaje de la batería. Miren que recalco esa parte. Cuando yo tengo un arreglo en paralelo de los resistores y esos resistores a su vez están en paralelo con la batería, pues entonces el voltaje de cada uno de ellos es idéntico y es igual al voltaje de la batería, solamente en ese caso. Ahora, la corriente, la I, se va a dividir. Una parte pasa por la resistencia 1, otra parte pasa por la resistencia 2 y otra parte pasa por la resistencia 3. Y para hallar la resistencia equivalente, entonces tendríamos una fórmula inversa. 1 sobre la resistencia equivalente
es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Borrar un momentito aquí que está feito. Más 1 sobre R3. Ojo, para que lo anoten, si solamente hay dos resistencias en paralelo, entonces la resistencia equivalente de ellas dos se puede buscar como el producto sobre la suma. Ese es en el caso en que tengamos dos resistencias nada más en paralelo. Si hay tres, tenemos que aplicar el principio explicado ahí arriba. 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, etcétera, etcétera. Pero si yo tengo dos resistencias nada más y ellas dos están en paralelo, pues la resistencia equivalente de ellas dos se calcula como el producto, o sea, la multiplicación producto sobre la suma de ellas dos. Caso particular, por eso que lo vamos a poner como un asterisco. Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo que dice así. Anoten. Se tienen tres resistencias. Se tienen tres resistencias de 6 ohmios, 12 ohmios y 4 ohmios conectadas con una batería de 30 voltios. Perdón. Conectadas con una batería de 30 voltios. Determine la resistencia equivalente y la corriente total si determine la resistencia equivalente y la corriente total si, dos puntos, A, se conectan en serie, B, se conectan en paralelo. Se conectan en paralelo. Bien. Trabajemos pues con el problema. Vamos a hacer primero la parte A. Me dicen que hay tres resistencias que están conectadas en serie. La primera de ellas, que vale 12 ohmios. La segunda, que vale 6 o 4. ¿Cómo le dije? ¿Cuánto vale la otra resistencia? La primera es 6, luego 12 y luego 4. 6, 12 y 4. All right, gracias. Seis, 12 y 4. Bueno, aquí fácilmente podemos determinar la resistencia equivalente con un solo circuito auxiliar, ya que como las tres están en serie, de allí nosotros podemos irnos de una vez a hasta R equivalente. Y esa R equivalente va a ser la suma de R1 más R2 más
R3. Es decir, 6 ohmios más 12 ohmios más 4 ohmios. Una suma normal. Entonces, 6 y 12, 18 y 4, 22 ohmios. Y como ya tenemos la resistencia equivalente, ya conocemos cuánto vale la resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente en este caso vale 22 ohmios. El voltaje de la batería siempre va a valer 30 voltios, porque digo, siempre en este caso, ¿no?, de este problema. Por lo tanto, ya tenemos datos suficientes para hallar la corriente total. Entonces aquí, I total es igual a el voltaje total sobre la resistencia equivalente. O sea, 30 voltios sobre 22 ohmios. Y al hacer la división, 30 entre 22 nos da pues que la corriente aquí es 1,36 amperios. Y ahí tenemos pues ya nuestro problema en la parte A. Ahora vamos a trabajar en la parte B. En la parte B se me dice que las tres resistencias R1, que vale 6 ohmios, R2, que vale 12 ohmios, y la R3, que vale 4 ohmios, están conectadas en paralelo. Entonces, ahí tenemos el arreglo en paralelo. Y la batería que sigue teniendo el valor de los 30 voltios porque no hemos cambiado de dato. 30 voltios en la batería. Ahora, como las tres resistencias están conectadas en paralelo, de allí inmediatamente yo puedo irme hasta el circuito final en donde aparece mi resistencia equivalente. ¿Y cómo vamos a encontrar esa resistencia equivalente? Bueno, la resistencia equivalente, en este caso, como son tres, no puedo aplicar la fórmula producto sobre suma. Simplemente tengo que irme a 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Es decir, 1 entre 6 ohmios más 1 entre 12 ohmios más 1 entre 4 ohmios. De allí que 1 sobre R equivalente será igual a mínimo de 12, 6 y 4 es 12. 12 entre 6 nos da a 2 por 1, 2, más 12 entre 12, eso nos da a 1 por 1, 1. Y 12 entre 4 nos da a 3 por 1, 3. Sumamos los numeradores, 2 y 1, 3, y 3 son 6 sobre 12 ohmios, que es el mínimo. Y finalmente, como lo que queremos es la resistencia equivalente, entonces recordamos que en estos casos lo que está abajo se pone arriba. R equivalente es igual a 12 entre 6, que vale 2 ohmios. Y como ya tenemos la resistencia equivalente, que vale 2 ohmios, y la batería, que vale 30 voltios, entonces la corriente total, que es la otra cosa que me piden, será igual al voltaje total
sobre la resistencia equivalente, 30 voltios sobre 2 ohmios, dándome una intensidad total de 15 amperios. Claro, allí además nosotros podemos hallar cuánta parte de la corriente pasa por R1, qué parte pasa por R2, qué parte pasa por R3, qué potencia hay en la resistencia 2, tanto en paralelo como en serie. Porque ya una vez nosotros tenemos la corriente total en serie, tenemos la corriente 1, la 2 y la 3. Acá, al tener el voltaje total en paralelo, tenemos el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. Entonces, pues no debiera haber ningún problema en que nosotros podamos resolver lo que se nos pida, pero ya eso quedará para la clase del día miércoles, que voy a profundizar un poquito más. Ya el miércoles explico qué pasa con un arreglo mixto. Pudiera ser que la resistencia de 6 está en serie y que después la de 2 y la de 4 están en paralelo. Es un mixto. O la 12, la de 6 y la de 2 están en paralelo y después están en serie con la de 4. Cosas como esa, ¿no? Que ya vendrían sobre la marcha, dependiendo pues de lo que se pida en el problema. Que ustedes van a tener que copiar el enunciado o le doy yo el enunciado y con eso ustedes pues deben resolver el problema. ¿Preguntas? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Estamos claros? Profe, Dígame. profe, una pregunta. Diga. Escucho. Del capítulo 28, ¿qué problemas se pueden hacer para practicar? Todavía no he visto, pero todo lo que diga que esté en serie paralelo, por ahora pueden hacerlo. No hagan ninguno mixto porque todavía no he explicado lo mixto. ¿Ok? Voy a rápidamente pasar la asistencia. A ver si me aparece aquí. Un segundo.